11, 10 minutos. Decíamos que la tapa de Norte Impreso de ayer, si la podemos poner, eh, tuvo mucha repercusión, muchos comentarios, circuló mucho en redes. Mucha gente buscó la edición impresa de Norte para poder guardar esta tapa como una referencia histórica. Grito de justicia. Y ahí vemos a una señora que está ahí, ¿no? En el momento en que se conoce el veredicto de culpabilidad para todo el clan Sena, eh, bueno, expresando así como un gesto liberador, ¿no? De gritar toda la angustia que estaba contenida porque había incertidumbre acerca de qué iba a resolver el jurado. Esto fue ya en la siesta del sábado, después de horas de deliberación del jurado el viernes y de un nuevo capítulo el sábado. Y quien hace esta foto es Fabián Maldonado, bajísimo perfil, le cuesta mucho aparecer. El fotógrafo está siempre detrás de la cámara y Fabián lo tiene muy claro, pero es un gran fotógrafo que capta toda la esencia de un momento en esta imagen. Fabián, ¿qué tal? Buen día. Hola, Buen Fabián. día Sergio y buen día a tu equipo, a la audiencia por supuesto y gracias por invitarme, ¿no? Sí. Bueno, no, nos pareció que, bueno, que es una voz que está buena escucharla porque detrás de esta foto hay tantas cosas y el don que tiene el fotógrafo, el buen fotógrafo, y aquí los tenemos muy buenos, afortunadamente, es eso, entender por dónde pasa un momento y captarlo, reflejarlo en una imagen, que no es una imagen en video, es un instante captado y el mayor talento está en eso, ¿no? En que solo un instante exprese toda una historia. ¿Vos qué viste? Bueno, en principio yo suelo ir a los lugares, digamos, donde va a ocurrir un acontecimiento lo más temprano posible, ¿no? Ujú. Para hacer un reconocimiento previo. Este caso lo venimos siguiendo hace mucho tiempo, desde el 2023 hasta el desenlace ahora, ¿no? Y hago, digamos, un paseo por el lugar y veo a la gente, las actitudes de la gente. Bueno, esta es Y la parte del trabajo de un fotógrafo de alma que no se conoce, ¿no? No es ir 2 minutos antes y disparar la cámara y chau, me voy. Vos vas temprano, claro, recorres, claro. respirás un poco el aire del momento. Trato de vivir la situación, ¿no? Y en este caso a la señora, esta señora Amelia, eh, yo la tenía ya en varias tomas muy anteriores a este desenlace, ¿no? Ajá. Porque era una persona que desde que la gente que estaba apoyando la situación del juicio, ¿no? Estaba pidiendo justicia, era una persona que llamaba la atención, como se ve ahí en la fotografía, Ahí está, bien a la derecha. Ujú. por la intensidad de sus gestos, ¿no? Ajá. Era una persona que transmitía mucho, que tenía, digamos, mucha fuerza de expresión. Y bueno, siempre estuve pendiente, a medida que la situación progresaba, eh, para tenerla en cuenta a la hora de conseguir una postal que resuma el desenlace de toda esta historia que llevó casi desde el 2023, la venimos cubriendo, ¿no? Ujú. Y bueno, cuando se produce ya el momento en que vuelven los abogados y los fiscales y ya hay, digamos, un clima que uno mirando, digamos, las caras de los funcionarios, ¿no? De los protagonistas, ya como que se vuelve inminente un desenlace. eh, bueno, esta gente de pronto que estaba en el costado en el perímetro de la plaza, espontáneamente avanza y, y hace, digamos, así este pedido de justicia y la señora en el centro. Y nosotros los fotógrafos, digamos, estamos siempre entrenados para usar los lentes angulares. Y esto es una cuestión que tiene que ver con los mejores profesionales. Por ejemplo, yo le cito el caso de Robert Capa, que es un famoso fotógrafo que fue el pionero en la cobertura de la fotografía de guerra, ¿no? De hecho, él muere fotografiando. Él pues, decía que él ponía el lente de 20 milímetros para estar cerca de la gente, ¿no? Para tener la mayor empatía posible. Y lo mismo, por ejemplo, en un curso que hace muchos años hicimos con el señor Horacio Villalobos, que es una eminencia en fotografía periodística en el país, que ustedes recordarán aquella foto famosa del helicóptero saliendo del techo con en el golpe del 76, ¿no? Llevándose a Isabel, ¿no? Ajá. Y bueno, él nos decía, siempre procuren lentes cortos, que son los angulares, ¿no? Para estar lo más cerca posible de la gente y reflejar el momento, ¿no? Y bueno, la señora en este momento, digamos, transmite, yo creo que la satisfacción por un desenlace que fue largamente anhelado, ¿no? Y yo creo que la sociedad, en este caso en particular, se involucró de una manera como yo nunca vi, ¿no? Yo en un momento, recordarás, te mostré una imagen que
en los primeros momentos del caso en 2023, cuando salía algún funcionario, algún abogado a hablar, la gente detenía su vida, por decirlo así. Bueno, se pusimos aquí congregaba a fotos escuchar. tuyas que nos Sí. habías acercado ahora, que son de aquel tiempo, y algo muy curioso, ni siquiera nosotros que trabajamos todo el tiempo en esto lo advertíamos. La gente, alguien salía de la zona de tribunales y le hacían una nota y la gente espontáneamente se arrimaba a escuchar, ¿no? Y Había- eran filas de 4 hasta 4, es decir, la gente tenía su trámite, su trabajo. Yo nunca había visto que la sociedad se involucre de una manera tan contundente, ¿no? Ujú. Este caso se vivió de muy cerca y la sociedad estaba muy interesada. La sociedad, digamos así, yo creo que se involucró y esperaba un desenlace como el bueno, que ha ocurrido, ¿no? Sí. Bueno, yo te pedí más temprano que eligieras como las fotos que considerabas más significativas de todo el trabajo realizado en la cobertura de este juicio. La tiene producción y me gustaría que nos fueras contando, a medida que las vamos viendo, justamente qué te movilizó a realizarlas y por qué las seleccionaste. Que además, bueno, eh, bueno, esta, por ejemplo, ¿no? Es del sábado también. Bueno, Muy bien. reconociendo todo digamos, la gente que estaba, bueno, había gente que lloraba, esta chica, y había otra persona más que lloraba, digamos, durante todo el momento del trámite del trabajo del jurado. Y, Y el se in- rostro de Cecilia ahí, ¿no? claro, claro, se integra bien, digamos, al rostro de Cecilia, ¿no? Que mucha gente tenía ese pequeño cartel y Sí. era un símbolo fuerte, ¿no? Sí, bueno, es una gran foto. Vemos otra. Eso es, digamos, ya en la parte de los festejos, ¿no? Una vez que se produjo la lectura, ya la gente de manera espontánea realiza una marcha alrededor de la plaza, ¿no? Ajá. Sí, sí. Está Eso también marcó mucho el caso, ¿no? La espontaneidad. Aquí nadie daba órdenes, nadie llevaba gente en colectivos. Era todo muy espontáneo. claro. Sí. Bueno, esa es una chica que estaba justamente esperando el desenlace, ¿no? Ujú. Y un cartel alusivo así a lo que se esperaba, ¿no? Está linda esta foto también. Sí, muy buena. Bueno, este es el fiscal, ¿no? El Sí. fiscal abogado que tenía una imagen así constante, transmitía mucha autoridad, muy sobrio. Se vio, digamos, cómo evolucionó la imagen de ellos a través de todo el juicio y de las audiencias, ¿no? Y este hombre siempre transmitió esta forma así de autoridad, ¿no? Era muy potente así en sus gestos también y mostraba, digamos... Bueno, esa imagen es cuando se retira la mamá de Cecilia. Es Luego una de las primeras declarar. audiencias. No, no, claro, el del juicio sí. Sí, sí, pero me refiero a El segundo día del juicio fue. cuando El día que todavía... declaró. Ujú, Ujú. Y bueno, la señora se retira muy afectada y de hecho se descompone, ¿no? ujú. Y creo que ella publicó esta foto después, ¿no? Como cuando ella se trasladó al sur nuevamente. Ajá. Y bueno, se retiró muy emocionada y la tuvieron que contener los gendarmes que estaban alrededor, ¿no? Sí. Después sube al auto, ¿no? Y se retira, sí. Bueno, esta es la jueza, ¿no? En una de las Dolly últimas Fernández. audiencias, sí. ¿Esta fue en las audiencias preliminares? ¿O en el No, no, juicio? este es en el Ah, juicio. fue. Tenemos una muy similar Sí, sí, ya sí. en las audiencias. Que que se además, hicieron. bueno, ustedes cuando hacen, manteneme esta foto en pantalla, cuando ustedes hacen una foto, después cuando la empiezan a pulir, digamos, para la publicación final, aparecen muchos detalles que a ustedes les hacen ver que es la foto, ¿no? Porque capaz que de este momento de la jueza llegando tenés 10 fotos, pero elegís esta porque, por ejemplo, en el fondo vemos un cartel sobre una cartulina, alguien escribió, la verdad no se quema. Sí, y si vos ves a la derecha está una imagen de Cecilia también, ¿no? Con Sí, el es que- pajarito. Claro, al Sí. fondo se ve una foto de ella, es verdad. Y con unas burbujas, unas pompas de jabón parece que hay también ahí en el cartel, digamos. Como que le sacaron la foto en ese momento. Y bueno, Vamos a la siguiente. bueno, esta es Marcela ya en la sala del juicio, ¿no? Estos ya son fotos más bajo presión porque no podían estar mucho tiempo. Era como que tenías que disparar fotos sin poder Igual- acomodarte demasiado, ¿no? Destaco mucho el trabajo de Marco Fernández Leche, que nos facilitó mucho trabajar, a pesar de que se concedían a lo sumo unos 5 minutos para realizar la foto, ¿no? Bueno, con los colegas nos organizamos, ¿no? Para porque, por ejemplo, uno subía propiamente al escenario ahí del salón y había que agacharse para lograr los primeros planos de las personas que estaban siendo juzgadas, ¿no? Pero en todo momento colaboraron los colegas y bueno, el personal del Centro de Estudios Judiciales, ¿no? Sí.
Habíamos a César, que César tuvo una actitud, sobre todo en la parte final del juicio, en las audiencias preliminares, vos viste que a veces se reía, era, no sé, hasta parecía una provocación. Acá estuvo ensimismado casi todo el tiempo. ¿Llegaste a cruzar una mirada con César? En esta parte no, sí, en las audiencias, sí. Salió una foto que me miraba directamente, ¿no? ¿Y qué te transmitía? Bueno, yo trato de, ¿cómo decir?, de ser objetivo en la... Claro, no, pero digo, viste, quizá él te miraba solo por mirarte. Hablo de la percepción, de a vos qué te provocaba. Y bueno, una persona que estaba viviendo un momento realmente trascendente. Un quiebre en su vida, ¿no? Sí, un quiebre, un antes y un... Y ellos estaban pasillo de por medio, ¿no? César y Marcela del otro lado del pasillo, por eso a veces incluso se acercaban y cruzaban alguna palabra. Bueno, ahí con el tele trato de acercarlos un poquito, ¿ves? En la toma se Claro, ahí nota pareciera como que están hombro con hombro, pero no es así. Exactamente. Están con un pasillo de por medio. Y, creo que Fernando Gómez logró una fotografía muy buena, que trabaja acá en el streaming, ¿no? Que es cuando ellos se dan la mano. Sí, están hablando. Están hablando, Es sí. muy destacable esa foto, ¿no? Sí. Sí. Vamos con otra. Bueno, está la llegada del fiscal, Cáceres Olivera. sí. Y bueno, hay unos carteles alusivos atrás. Vemos ¿no? a espaldas, por ejemplo, de Cáceres Olivera, ese dibujo. Ampliala de nuevo, por favor. Donde está Cecilia representada. Y bueno, todas también las leyendas le dan una fuerza muy especial. Y la mirada también de él, ¿no? Que eso era muy Es palpable, el compromiso que tenían, digamos, sobre todo ya en la etapa decisiva, uno mirando los gestos ya... Bueno, y a vos como fotógrafo, como especialista en ver cosas que los demás no vemos, en esa mirada, ¿vos qué veías? Y por decirlo así, que había un compromiso ya por una demanda que la sociedad estaba... Porque uno debe ser claro que la sociedad esperaba, digamos, una definición y ellos, digamos, estaban enfocados en eso, ¿no? Se veía que la persona estaba comprometida en su trabajo, por decirlo así, ¿no? Yo, siendo lego en temas judiciales, debo expresarlo así, ¿no? Creo que tenemos alguna más. Bueno, la jueza también era muy intensa, sobre todo en la etapa del juicio, ¿no? Se la veía mucho más, transmitía mucha autoridad. Por ejemplo, ella en la etapa de audiencia lleva en un autito, que era particular, ¿no? Pero en la etapa del juicio era como más protocolar su llegada, llegaba en un vehículo más grande y el propio jefe de seguridad abría la puerta, era más solemne, sus gestos eran más, transmitían, como decirle, más autoridad, ¿no? El ingreso era más... era distinto, por decirlo así. También un rol muy importante, ¿no? Bueno, Emerenciano, una de las fotos que se logra tenerlo sin la cara tapada. bueno, ahí yo estoy esperando... Casi sorprendido en realidad, ¿no? Cuando nosotros nos hacían ingresar, se formaban grupos de 6 o de 10 colegas, ¿no? Y nosotros muchas veces cedíamos, de acuerdo, y al final los fotógrafos nos dimos cuenta que quedando atrás teníamos más tiempo, ¿no? Ajá. Y cuando estoy esperando, entra un grupo de 6, yo estoy acá en la esquina, esperando para que nos habiliten a hacer la vuelta así en el salón, ¿no? Y logro sorprenderle porque él generalmente se tapaba de frente, ¿no? Y bueno, también al otro día, Khalil Coleman logra una imagen que fue difundida por ustedes, ¿no? Que en la caminata que hacíamos, él logra sorprenderlo también antes de que se tape, ¿no? Porque, y después, lo último, se tapaba ya también la parte de atrás, ¿no? Era como circulaba el papel ese que tiene así, lo ponía, ¿no? Pero en ese momento sí se logró esa imagen que él no quería que se logre, ¿no? El único que se tapó el rostro, ¿no? Porque los demás en ningún momento lo hicieron, los demás algunos imputados. usaban barbijos. Claro, Sí, César sí. usó barbijo varios días. Bueno, había otros sí también que nos lograron, había otros, creo que uno de los que logró una condena más leve también daba vuelta la cara. Sí, y bueno, o sea, pero más que nada fue Merenciano, sí. Sí, bueno, casi una figurita difícil tener eso, ¿no? La imagen de Merenciano sin el rostro tapado. En las audiencias preliminares a veces usaba el maletín de su abogado, en este caso era más una hoja de papel. Y ahí la abuela. Esta es la abuela, ¿no? Que hicimos varias fotos, tanto de su llegada, pero esto es el momento ya en que se está conociendo el veredicto y ella se quiebra al ver, digamos... Claro, le están mostrando, claro, ahí me digo, le están mostrando un celular con la transmisión, evidentemente. Pero qué interesa tener esta mujer, ¿eh? Sí, una mujer de una fuerza interior impresionante. Y muy mayor, ¿no? No sé su edad exactamente. Y además tuvo un vínculo con Cecilia
muy, muy, muy estrecho. Era casi una otra mamá de Cecilia. ¿Tenemos más? Bueno, la salida de Osuna. Sí, sí, sí. Fíjate el brazo del policía cubierto de hierba, ¿no? Claro, en ese momento arrojaron la gente, más que nada, agua, el terereno y también algún hielo. Y nosotros también nos bañaron, digamos, porque estábamos nosotros justamente con el angular sobre la persona, porque cuando hay, digamos, se junta mucha gente, hay mucha disputa, ¿sí? Uno tiene que, por decirlo así, atropellar, pero sin usar la violencia, para tratar de estar sobre digamos, el objetivo de la foto. Y yo hago una secuencia acá, cuando él se asoma ya, digamos, a las escaleras. Y bueno, después cuando él sale, y después lo está esperando el Sapo Cáceres, que fue relevado. Claro, ¿no? que lo toma del otro lado. Que lo logra otro fotógrafo de Norte. en el auto, sí, ¿no? Esa. Esa es de Marcelo Cáceres, ¿no? Y esas dos, ¿no? Que logra Marcelo, porque él está esperando sobre ya, cuando ven que el auto está esperando justamente que tanto el doctor Osuna como su equipo suban, ¿no? Para retirarse, ¿no? Y ahí se ven justamente las manchas de la yerba. En el saco, sí. Claro, sí. Bueno, esto es la fiscal Nelia Velázquez. Sí, que salió muy emocionada, incluso lloró. Ya cuando se terminó, digamos, la lectura del veredicto, la gente hace una guardia y todo se daba el caso de que saludaban a los fiscales, ¿no? Que le agradecían a abogados. Y ella salió muy emocionada, la abrazan y se pone a llorar, o sea, salió muy emocionada. Bueno, y vamos con la última. Bueno, esa es la foto. Esa la ocupamos varias veces, en tapa contra tapa. Bueno, eso es al principio. Cuando en 2023 se empiezan las primeras marchas, se hace una vigilia en la plaza que cubrieron... Esta foto es curiosa justamente por eso. Vos me contás que esa vela la encontrás a la mañana siguiente. Claro, pasó toda la noche, ¿no? Y bueno, y me llama la atención porque no sé, ustedes conocerán la canción de Candle in the Wind, que es una canción de Elton John, ¿no? Que se llama Una vela al viento, ¿no? Que es una vela que lucha por sobrevivir, ¿no? Y me impactaba la palabra atrás, que era el anhelo de justicia, ¿no? Y yo asocio esta imagen con esta otra, la señora, ya cuando se produce justamente ese anhelo para un satisfecho, ¿no? Esta era una vela que luchaba por mantener la esperanza, ¿no? Porque, digamos, a veces se arma la foto, digamos, ¿no? En el mundo de los periodistas y de los fotógrafos, pero esta vela estaba encendida, de verdad. Claro, sí. Y ahí está luchando por permanecer encendida, ¿no? Porque ustedes ven que ya la llama está como a un lado porque había una brisa, ¿no? Claro. Qué foto. Bueno, Fabián, la verdad un orgullo que seas parte del equipo de Norte, vos y los demás fotógrafos de nuestro medio, una calidad muy grande. En una época del vértigo, del video y demás, la foto dice cosas que a veces 3 horas de una imagen continuada no muestran. Una última, ¿me permitís? No, Fabián. Bueno, con permiso, ¿no? Por favor. Pero yo quiero decir que esa mañana trabajamos, yo fui parte de un equipo, estuvo Eliana Coronel y Fernando Gómez, que narraron con mucha solvencia, el instante por instante, ¿no? Sí. Y estuvo Khalil Colman, creo su apellido, ¿no? Sí. Y haciendo imágenes, ¿no? Y junto con mi compañero de sección, que es Miguel Romero, ¿no? Y nos relevaron nuestros compañeros de la tarde. O sea, sí. Es un trabajo colectivo en realidad y quisiera que eso se... No, por supuesto, por supuesto. Si algo nos enorgullece poder mostrar todo esto como integrantes de un equipo, ¿no? Que eso nos enorgullece. Sí. En estas horas se pudo ver justamente la calidad de trabajo y por eso también, a pesar de tus resistencias, sí, decidimos hacerte conocer por parte de la gente que disfruta del trabajo de ustedes, porque detrás de esa foto que salió en la tapa de Norte del domingo hay un trabajo continuo, permanente y una mirada que va más allá, porque busca, como decíamos antes, ¿no? La esencia de las cosas, de las historias, a veces de un simple momento. Y esta señora fue la que se comunicó con vos, sí, se comunicó. Por eso sabemos el nombre, no es que la hayas conocido de antes. Claro, sí. Y no sé, alguien le dio tu teléfono y te dijo, soy la persona que está en la tapa, lo escuchábamos más temprano el audio, quiero saber si me pueden enviar una copia y también con mucho gusto, te comentaba sí, su emoción, ¿no? Sí, la verdad que... Bueno, Fabián, felicitaciones, gran trabajo. Bueno, les agradezco por ser parte del equipo, ¿no? Y agradezco a
a la audiencia que elige nuestro producto y tratamos de brindar lo mejor cada día, que para nosotros es lo más importante, ¿no? Sí, es así. Yo sé que a Fabián le cuesta mucho recibir los halagos que le estamos diciendo y sobre todo porque todo el tiempo cuando le decimos qué buena foto se pone nervioso, pero yo le voy a leer un par de mensajes que están llegando a nuestro chat. Bravo Fabián, esfuerzo, perseverancia y alto profesionalismo para contar historias en imágenes. También aplausos para Maldo, solo él sabe todo el esfuerzo que tienen sus fotos. Excelente Fabián, como siempre, grande Maldo. Tremenda foto, Fabián. Excelente material fotográfico. Felicitaciones, señor Maldonado y crack Maldo. Bueno, toda mi gratitud para ellos. O sea, y también en Twitter, justo te toman, Fabián Maldonado, el fotógrafo de Diario Norte, que logró inmortalizar el momento histórico del veredicto. Es la expresión más genuina y espontánea de la voz de un pueblo por la foto. Gran ojo, Fabián, y mucha sensibilidad. Bueno, muchas gracias. Bien, Fabián, te lo mereces. Además, creo que se le nota lo buena gente que es a Maldo. Gracias a Dios que siempre fácil, me ha ayudado también. No es fácil que un fotógrafo reconozca el trabajo de un equipo. No, y además su generosidad. Él no se hubiese ido en paz si no hubiera mencionado al resto del equipo. Realmente muy importante eso. Hoy estabas, ahora no lo trajiste, pero hoy estabas con una cámara histórica en tus manos. Sí, pero ¿la trajiste? Sí. Ahí está, que la muestres ya que estamos. Bueno, y está todo en vivo, esta televisión en vivo. Esta fue mi primer cámara, ¿no? Su primera cámara. Su primera cámara. Es un modelo de los años 70, ¿no? Ahí ponerlo en la mesa para y ahí te lo puedes... Si me permite hacer un recuerdo de un colega, ¿no? ¿Sí? Sacale el vaso de agua. Para... Dame. Esta es una cámara Olympus de obturador central, o sea, no es una cámara que no tiene cortina como una reflex, ¿no? Y esta me la compró mi papá, usada, ¿no? Y con esta cámara yo, en una iglesia, salió un periódico y yo me fui a un local de un señor que se llama, creo que ojalá viva todavía, Mario Marcial Moreno, que estaba por José María Paz, casi a Medino, Fotoluz Arte, ¿no? Y él me enseñó lo básico del manejo, me dijo que era una cámara buenísima, ¿no? Pero por supuesto tiene un lente de 43 milímetros que es fijo, ¿no? Así como una reflex que ustedes pueden intercambiar desde un angular a un lente normal o un teleobjetivo, ¿no? Y, o sea, es un desafío resolver con un lente único de todo un acontecimiento, ¿no? Y bueno, yo quisiera recordarlo a un colega con el que yo trabajé, que fue el primer reportero gráfico del norte, el señor Cacho Begnier, Roberto Víctor Begnier, ¿no? Cacho Una Begnier. eminencia. Bueno, cuando Norte sale en el 68, él es el primer fotógrafo, ¿no? Y bueno, con un modelo muy similar a este anterior, pero anterior, ¿no? Con todas las limitaciones que esto tiene, él debió hacer frente a una de las coberturas históricas más importantes, que fueron los acontecimientos de Corrientes del año 68, que terminan en la muerte de Cabral, ¿no? Claro. Del estudiante, ¿no? Y con un elemento muy similar y limitado, él hace una cobertura histórica y quisiera recordar a él y a Jorge Huito Escobar también, que fue muy generoso conmigo cuando yo llegué, Carlos Acevedo. Bueno, el norte tuvo grandes fotógrafos, ¿no? Si ya nos pusimos a dar nombres, Huito Escobar, César Acevedo, el gallego García, Germán Pomar, que a veces nos manda saludos y estamos... Maestro de usos angulares, ¿sí? Sí, o sea... Y los actuales. Y los actuales, ¿no? Y los actuales. Sí. De verdad que son dignos seguidores de una estirpe de fotógrafos impresionantes que tuvo Norte. Y Cacho Begnier, que además de ser un gran fotógrafo, era un inmejorable organizador de picadas. Sí, pero fueron muy buenos. Huito Escobar fue muy bueno conmigo cuando yo llegué, ¿no? Y también quisiera recordar a un fotógrafo que no era de Norte, pero Ramón Vallejo, que fue un recordado fotógrafo gran persona, además. Y la primera vez que yo pude entrar a un estadio de fútbol fue con él, ¿no? Persona de una inmensa generosidad, o sea, me emociona recordarlo, ¿no? Pero estoy agradecido con Dios y también con las personas que han sido generosas, ¿no? Sí. Y con la audiencia a la que tratamos de brindar lo mejor posible porque lo valoramos mucho, ¿no? Sí. Bueno, también recuerdo también fue parte de Norte Jorge Aguirre, Antonio Romero, Abel Araujo también estuvo un tiempo acá. No, pero Abel estuvo trabajando en toda esta cobertura y es en este momento el fotógrafo más veterano en actividad, ¿no? Él entra con 14 años al territorio y hoy sigue fotografiando, ¿no? Para Primera Línea, creo que él está, ¿no? Sí. Y es un hombre de una gran valentía, usted en medio, digamos, en todas las situaciones más
vos lo vas a ver ahí en el medio, ¿no? Es un gran fotógrafo y una persona también muy calladita, ¿no? Pero valiosa. Sí. También hubo un paso de Mario Baranda. También estuvo, sí. Bueno, gracias a ellos porque la verdad es que buena parte de las historias se cuentan con las fotos y a veces la foto cuenta más incluso que lo que uno puede llegar a escribir. 11:36 minutos, volvemos a una pausa y ya estamos aquí otra vez.